Pero zela dago taldia aste berri honetan, larunbateko porrotan ondoren. Bueno, argi dago mina intzula ez, larunbatean gertatu zana, baina uste talde gogor bagala, talde fuerte bagala eta uste igandian ondo erantzungo deula dakaun partiduai. Tantxe sailkapena askoz gehiago estutu da, lehenengo laurak 3 puntutan bakarrekan zauzte, hor partidu bakoitza asko aldatu lehenengoa laugarrenera eta hola aldaketa asko galdiagon. Bai, horregatik da importantia azkar ematea buelta situazioa, ez? Uste dut igandeko partidua oso garrantzitsua dela, partidu asko gatzea guaindikan, baina uste dut astetik astea inberdeula lana, ikusi berdeula asteko partidua eta gaur, igandian lehenengoa dakauia, buelta emateko larunbatean pasa zanai eta uste dut ilusioak indoala taldea eta gogoakin. Eta egutegia ikusitxa, albiste ona da Ipuruera bueltan estela. Bai, uste oso komo sentitze gala Ipuruan, gure jendeakin, uste indartsua gehala hor, eta objektibo argi dakau zein dan igandian, irabaztia eta berriro dinamika honien sartzea. Eta aurrian Kartagenan duko zue, sailkapenian nahiko lasai doana, baina abenduak lautikan ez dago irabaztean ligako partiduka. Bai, uste azkeneko partidua irabaziko zuna gure kontra edola izango zala, edo astebete berandu edola, han galdu ingenun. Uste hori beste motivazioa gala, han galdu izana, buelta emateko situazioa aste honetan eta irabazteko. Eta zuzen moz zaude, minutu aldetikan gaur ikusi duen zozen lehenengo atera zehala, masagia baina, da ondo. Bai, ondo, minutuak uste faltkura pasatzeko bere bai, larunbateko partidua gorra izan zen, pixkat molestiak inbukaunu, baina ondo nago eta igandeako arazoi gabe. Zezu pertsonalki denboraldixan evoluzio nahiko positibo eukidozuz, hasieratikan minutu falta gien eta ontxe Garitano eskeman pieza fundamentala zea. Bai, uste torta torri nintzala, jokatzea, importante izatea, nire euroare importantenen unikusi aurrera pauso bat emateko, uste kostau zaitela ekipoan sartzen, ekipoa indazeon aurreko urteko struktura jarraitzen eta ekipo horieta sartzea uste zaila dela. Eta uste denborakin jakin detela itxoiten, jakin detela nire lekuan egoten, da uste guain gauzako nea jundiala. Bueno, ¿cómo está el equipo después de esa derrota en un enfrentamiento directo frente al Alavés en el derbi? Pues con ganas ya que llegue el domingo para darle la vuelta a lo que pasó el sábado pasado, que yo creo que nos dolió a todos, de la manera que fue un poco también, que hasta la expulsión yo creo que estaba siendo un partido muy igualado. Estamos bien, yo creo que estamos con ilusión y con lo que, como te he dicho, con ganas de que llegue el domingo para dar un paso adelante. Y segunda división es así, cada partido los 3 puntos son vitales porque todo está muy ajustado, los primeros 4 estáis en tan solo 3 puntos. Sí, yo creo que queda mucho todavía, pero nos tenemos que centrar pues semana a semana y darle la importancia que tiene cada partido, empezando por el partido del domingo. Y el partido del domingo con Cartagena en Ipurúa. Sí, sabemos que en casa somos fuertes, sabemos que no se nos pueden escapar puntos. Hasta ahora yo creo que han sido como 9 o 10 victorias y 4 empates, así yo creo que tenemos que seguir en esa dinámica y si hacemos las cosas bien en casa, pues fuera de casa tendremos más confianza y será más fácil todo también. Y ya hemos comentado que enfrente estará el Cartagena, que un equipo que en la clasificación parece que va bien, pero luego ves los resultados y ves que desde diciembre no ha ganado un partido, desde principios de diciembre. Sí, aquí entras en una dinámica mala y no te salen las cosas, no puedes ganar y parece que ya ganarás, pero ya, pues si has dicho desde el 4 de diciembre ya son 2-3 meses sin ganar, entonces yo creo que vendrán con ganas aquí y a mí me gusta personalmente el equipo que tienen, allí de hecho perdimos, empezamos ganando y nos dieron la vuelta al marcador y yo creo que es un aliciente más para ganarles el domingo y bueno, recuperar la confianza y seguir ganando. ¿Qué tal tú? ¿Cómo te encuentras con las piernas, esa carga de minutos? Bien, el otro día acabé un poquito cansado, un poquito molesto de piernas, pero yo creo que es normal, los minutos pasan factura y más en partidos como el otro día en Vitoria, que fue muy exigente físicamente, pero estoy bien y de cara al domingo llegaré sin problemas. Pues buena señal también esa carga de las piernas porque significa que estás jugando minutos porque a partir de temporada a lo mejor esos minutos faltaban, pero esa evolución tuya ahora te has convertido en una pieza indispensable en el esquema garitano. Sí, yo creo que pues me costó entrar un poquito, ¿no? En un equipo compacto, en un equipo hecho, en un bloque que venía del año pasado de hacer una muy buena temporada, de estar casi en primera división hasta el último minuto. Me costó entrar, sabía dónde venía y yo creo que he sabido estar en mi sitio, esperar el momento y yo creo que he aprovechado bien y yo creo que ahora han ido a mejor las cosas.